Qué gusto poder compartir la palabra del Señor esta mañana nuevamente con ustedes, hermanos. Esta mañana quiero que hablemos un poco acerca de la obra del Señor Jesucristo en este mundo, su sacrificio en la cruz, su resurrección, y ya que nos acercamos a esta celebración conocida como Semana Santa, la Semana Mayor, me parece interesante que usted y yo pensemos acerca de lo que esto significa, de qué es lo que implica el recordar la cruz de Cristo y qué efecto esto tendría que ver en medio de nuestra vida. Porque mire, yo creo que la pregunta en el aire es esta: ¿qué tiene que ver conmigo todo este asunto de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección? ¿Qué tiene que ver conmigo? Más allá de un asunto religioso, más allá de un asunto de tradición, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué implica? ¿En qué debería resultar? ¿Qué fruto debería de salir de este evento que estaremos recordando en las próximas semanas? ¿Qué tiene que ver conmigo la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo el que Jesús haya venido a este mundo, vivido una vida perfecta, hecho un sacrificio perfecto en la cruz y al tercer día haber triunfado sobre la muerte y el pecado? ¿Qué tiene que ver conmigo? Porque, mire, al final, yo creo que si no tiene que ver nada con nosotros y simplemente es un asunto religioso y es un asunto de mera tradición, pues como que no tiene mucho sentido. El punto es que yo estoy convencido que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. El que Cristo haya venido a este mundo, su muerte, su resurrección, tiene algo que ver con usted y conmigo de una manera muy práctica en medio de nuestra vida. Y por los próximos domingos quiero tomarme el tiempo para hablar algunos aspectos acerca del impacto, acerca de los resultados de que Cristo haya venido a vivir a este mundo y haya subido a aquella cruz. Y hoy déjeme comenzar con la primera cosa que venía a mi mente, que me parece que nos revela. ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo, su cruz, su obra? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, una de las grandes cosas que tiene que ver con usted y conmigo es que, ¿sabe? La cruz de Cristo produce fe. La cruz de Cristo produce en usted y en mí una fe genuina para Él. Ahora, esto se vuelve importante porque, ¿sabe? El ser humano tenemos una gran necesidad de creer. Es increíble. Simplemente lo invito a que considere lo siguiente. Mire, desde a lo largo de la historia, desde la prehistoria, el hombre ha buscado algo en qué creer. Y tenemos rasgos entonces. Hay algunos indicios de cómo el ser humano ha buscado en quién depositar su fe. Y usted y yo sabemos que la humanidad lo ha hecho en estos aspectos naturales y entonces han puesto su confianza en el mar, en la lluvia, en el sol, en estos aspectos de la naturaleza. Desde siempre la humanidad ha buscado algo en quien depositar su fe, en quien creer. Y usted y yo recordaremos todo este asunto de las mitologías, ¿no es cierto? Estas mitologías griegas, de estos dioses mitológicos, Poseidón, Atenas y todo eso, este asunto, otra vez, revelan esta intención, este deseo del hombre de confiar en alguien. Y eso se ha trasladado a través de la historia. Si alguna vez se ha preguntado por qué Marvel tiene tanto éxito, todos en el fondo necesitamos un héroe, ¿no es cierto? Todos en el fondo necesitan creer que hay algo o alguien que pueda controlar lo que el ser humano no puede controlar. De ahí nace esta necesidad. De ahí nace esta necesidad de creer en algo. Y entonces, cuando el ser humano se ha dado cuenta que él no puede controlar todas las cosas naturales, que él no puede tener el control de todas las situaciones, entonces tiene que encontrar algo que le traiga la esperanza de que hay alguien, hay una cosa, hay una situación, hay algo que sí controla lo que usted y yo no podemos controlar. Nuevamente, por eso Marvel tiene tanto éxito. Los superhéroes tienen estos superpoderes que pueden controlar lo que un simple mortal jamás podría controlar, ¿no es cierto?
¿Sabe? Otro dato interesante de esta gran necesidad que la humanidad tiene de creer es que se dice que en el mundo hay más de 4.200 religiones. ¿Puede creerlo? Y esas son las religiones conocidas o comunes, 4.200 religiones. ¿No le revela esto el corazón y el sentir y la gran necesidad de la humanidad por creer en algo? Este dato es un dato antiguo. Seguramente ahorita ya hay más de 4.200 religiones en el mundo. Nuevamente, en medio de la necesidad que la humanidad tiene de poner su confianza en algo, nacen religiones nuevas, filosofías nuevas en que confiar. Y déjeme decirle que aún aquellos que dicen no confiar en Dios y se autodenominan como ateos, están poniendo su fe en algo. Muy seguramente la están poniendo en ellos mismos y piensan que yo no creo en Dios, pero creo en mi capacidad, creo en lo que yo puedo lograr y su fe está puesta en ellos mismos. Algunos otros no quieren creer en Dios, pero han puesto su fe en alguna teoría, en alguna filosofía de lo que les ha hecho sentido de cómo sería el mundo y entonces han decidido creer en eso. El punto es que todos necesitamos creer en algo y la cruz de Cristo, la obra de Cristo en medio de este mundo nos ha dado esa oportunidad, nos ha dado ese punto en el que el ser humano puede confiar en algo real, trascendente y realmente importante. Y entonces, ¿sabe? Hoy quiero llevarte a considerar cómo la cruz de Cristo produce una fe genuina, una fe real. Quiero llevarte a este pasaje de Lucas 24, los versículos 36 al 47. Y déjame te doy el contexto de este pasaje. Es Jesús ha ido a la cruz, ha sido sacrificado, ha muerto en la cruz delante de toda aquella multitud que gritó crucifícale. Han pasado 3 días ya y Jesús ha aparecido a algunos de sus discípulos. Las mujeres lo vieron en aquella tumba cuando fueron a buscarlo y Jesús se les mostró resucitado. Después se apareció a Pedro solo. Después apareció a otros discípulos en el camino a Emaús. Jesús ha aparecido a algunos discípulos ya, pero es la noche del día de la resurrección. Los discípulos todos están reunidos en Jerusalén. El evangelio de Lucas no nos da estos detalles, nos los da el evangelista Juan. Déjeme le recuerdo algo. Si usted es nuevo en la Biblia y tiene poco leyendo la Biblia, déjeme le doy un tip. Los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se dice que son sinópticos, es decir, pareciera que cuentan la misma historia, que se repiten, pero no es en tanto una repetición, más bien es un complemento. Y cuando usted lee una historia que parece que está repetida en un otro evangelio, encontrará otros detalles. El asunto es que cada autor de los evangelios contó la misma historia desde su punto de vista. Y eso trae una riqueza tremenda a la palabra del Señor. Y entonces esta misma situación la cuentan otros evangelios. El evangelista Juan la cuenta y él nos da otros detalles de lo que estaba pasando aquí. Juan es el que nos dice que es de noche, que están encerrados en Jerusalén. Los discípulos están a puerta cerrada en Jerusalén. Están todos reunidos ahí. Y entonces es que acontece lo que vamos a leer. Quiero que imagine la escena, por favor. Imagínese lo que está sucediendo. Dice a partir del versículo 36. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas. Los discípulos, ¿qué cosas estaban hablando? Estaban hablando del ministerio de Jesús, recordando lo que Jesús había hecho, la alimentación de los 5,000, que había caminado sobre el agua. Estaban hablando de su sacrificio, de cómo lo vieron subir en aquella cruz. Estaban hablando de aquellas noticias que habían escuchado que Jesús había resucitado. Entonces dice, ellos estaban hablando de estas cosas. Dice, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? Porque dan cabida a sus pensamientos en sus corazones. Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni hueso como pueden ver que los tengo yo.
Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumplieran todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Puedes imaginarte la escena? Están todos los discípulos ahí, de repente aparece Jesús en medio de ellos. Y esto es algo extraordinario. Es algo que me parece sorprendente, porque mira, cuando pienso por qué Jesús haría esto, me parece que no hay otra razón más que lo que había en el corazón de Dios y de Jesús al permitir que le vieran resucitado. Es que ellos pudieran entender y ver que su fe pudiera ser una fe que estaba probada, una fe que no estaba basada en simples comentarios de terceras personas, que no estaba basada en teorías de algunos otros, sino que pudieran disipar cualquier duda. Y mira, para mí esto es lo extraordinario. Él es Dios. Jesucristo era ese Dios encarnado. Estuvo en esta tierra, hizo milagros y además les anunció lo que iba a pasar. Les dijo que Él tendría que morir y que iba a resucitar al tercer día. Y qué bueno que yo no soy Dios, porque yo, si fuera Dios, no me hubiera tomado la molestia de venir a visitar a mis discípulos para convencerles que en realidad había resucitado. Qué bueno que yo no soy Dios, porque tal vez como alguno de ustedes diría: pues si quieres creer, cree. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Estuve contigo, hice milagros, pudiste conocerme y te anuncié lo que iba a pasar. Si no quieres creer, será tu problema. Pero quiero destacar este punto del corazón de Dios. Dios se toma el tiempo, Jesús se toma el tiempo de revelarse a sus discípulos resucitados para disipar cualquier duda que ellos pudieran tener. Y entonces Jesús se aparece en medio de ellos. Ellos están asustados, están confundidos. Y es interesante. Hay cosas que no tienen una explicación lógica. ¿Cómo es que un cuerpo de carne y hueso? Porque Jesús, si pusiste atención en la lectura, dejó bien claro: yo no soy un espíritu. Él dijo: los espíritus no tienen ni carne ni hueso, pero tóquenme, yo sí tengo carne y hueso. Y comió para comprobar que no era un espíritu. ¿Y cómo fue que atravesó la puerta o las paredes? Y uno dice: esas cosas no tienen explicación. Los discípulos están confundidos, están alarmados, están, como coloquialmente decimos, están sacados de onda. No saben qué pensar, no saben lo que está sucediendo. Y mira lo que dice el evangelista, y todos registraron estas palabras. Dice que Jesús, estando en medio de ellos, les saludó con el saludo normal, coloquial de aquella época, pero me parece que tenía un sentido extraordinario en medio de aquel acontecimiento. Jesús está en medio de ellos y les dice: Shalom, la paz sea con ustedes. ¿Y sabes? Cuando pienso en esta situación, cuando pienso en este Jesús mostrándose, revelándose, disipando cualquier duda de sus discípulos que en realidad Él era el Mesías enviado, y trae estas palabras que creo que tuvieron mucho sentido para sus discípulos en ese momento, me recuerda que así es la fe. Sabes, la fe en Cristo Jesús siempre va a producir paz, consuelo y esperanza. Aun cuando en la fe hay tantas cosas que no podemos explicar. Nuevamente, yo no te puedo explicar ni decirte cómo fue posible que Él resucitara y que estuviera ahí delante de sus discípulos. No lo sé.
Pero una cosa estoy segura, la fe en Cristo Jesús nunca traerá confusión, nunca traerá un asunto de una confusión general y no entender y no saber. La fe en Cristo Jesús siempre producirá esperanza, confianza y esa paz que viene de parte de Dios. No conozco a ninguno que haya creído en Cristo Jesús y no tenga esta paz y que esté preocupado por encontrar razonamientos y lógica en medio de lo cómo es que Él es Dios. Y me parece que cuando Jesús está ahí mostrándose ante sus discípulos, diciendo estas palabras, la paz sea sobre ustedes, nos recuerda esta verdad. ¿Sabes? La fe en Cristo Jesús, la fe que produce la cruz de Cristo, es una fe que siempre va a producir paz, consuelo y una gran esperanza. Jesús está ahí y entonces está disipando todas las dudas de todos aquellos discípulos. Pero Jesús hace algo que me parece interesante notar, y me parece que Jesús quiere que sus discípulos tengan una fe integral, una fe completa, una fe no solamente basada en algunos aspectos. Note lo siguiente, nota cómo Jesús hace casi un tipo de ensayo de laboratorio para comprobar a sus discípulos que realmente era Él. ¿Recuerdan sus clases de secundaria? ¿Recuerdan los pasos del método científico? ¿Lo recuerdan? Yo no me acordaba y tuve que googlearlo otra vez, pero se los voy a decir. El método científico está basado en la observación, planteamiento de un problema, una hipótesis, luego hay una experimentación, un análisis para finalmente llegar a una conclusión. Eso es lo que todo científico dice. Para comprobar que algo es real, tendremos que pasar por estos pasos. Y déjame llevarte por esta situación que me parece que es lo que Jesús está haciendo. Los discípulos han estado teniendo esta observación. Están hablando de las cosas que sucedió, de este Jesús que dijo ser el Mesías, que le vieron hacer milagros, cosas que nadie había hecho. Están haciéndose un planteamiento del problema y diciendo, oye, ¿realmente era el Mesías? Si realmente, ¿por qué subió a la cruz y por qué se murió? Están sacando algunas hipótesis también. Y entonces ellos están analizando y pensando, bueno, María dice que lo vio resucitado en aquella tumba, y están sacando sus hipótesis. Y tal vez algunos están diciendo, pero a lo mejor, Pedro, te confundiste. Lo querías tanto a tu maestro que se te afiguró verlo resucitado, pero no era él. Los discípulos en el camino de Emaús tal vez también se confundieron. Están sacando sus hipótesis. Pero Jesús llega ahí para la experimentación y el análisis. Les dice, vean mis manos y mis pies, tóquenme. Soy yo en realidad. En realidad soy yo el que se ha levantado de entre los muertos. Y les da estas pruebas contundentes de que Él era el mismo Jesús que había estado en aquella tumba. ¿Sabes? Los discípulos llegan a una conclusión. El versículo 41 llama mi atención cuando dice que ellos, es decir, los discípulos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían. Y el evangelista no está hablando de una incredulidad, diciendo, no creemos que sea Jesús. Es aquel sentimiento. ¿Alguna vez le ha pasado algo tan bueno que no se la cree? ¿Ha expresado eso? No me la creo que esté pasando esto. Sabes que es real. Obtuviste el trabajo soñado y dices, no me lo creo. Tienes el carro que había soñado y por fin lo pudiste conseguir. No sé, aquello que soñabas llegó a tu vida. Encontraste al hombre o a la mujer de tu vida. Dices, no me lo puedo creer. Era lo que estaba sucediendo con los discípulos. Dice que de el gozo y la sorpresa no podían creer lo que estaba pasando. En otras palabras, es que era algo tan bueno, era algo tan extraordinario que no lo podían creer. Y mira, ese es el tipo de fe que produce la cruz, el evangelio.
La fe en Jesucristo es algo tan bueno, tan extraordinario, que difícilmente se puede creer. Hay un perdón para ti y para mí extraordinario. Dios ha tomado todo nuestro pecado y lo ha echado en el fondo del mar, y dice la palabra que jamás se acordará de él. Y eso es algo tan bueno que no puedo creer. El Evangelio tiene que ver con una gracia y un amor extraordinario. No puedo creer que un Dios tan santo, tan poderoso, tan grande, haya puesto sus ojos y su atención en alguien como yo. Y como tú también. Y en medio del asombro y de la sorpresa de decir: Dios, ¿en verdad me amas? Es difícil creer en lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y a algunos nos cuesta tanto. Y queremos ayudarle a Dios y decir: bueno, cuando me porte un poco mejor, cuando sea un poco más, más santo, cuando esté un poco más listo, entonces vendré a Cristo. Déjame decirte que la fe de la cruz, la fe que produce la cruz, tiene que ver con un asunto de gracia y de misericordia que no se puede creer, pero que es real. Jesús entonces está delante de sus discípulos, proveyendo toda esta fe que tiene un sentido integral. Se ha mostrado a ellos físicamente, lo han tocado, lo han visto, lo han experimentado. Pero Jesús no se queda solamente con eso, sino que va un paso más adelante. Y entonces, además de que físicamente, científicamente, si queremos verlo así, han comprobado que es Jesús, Jesús sigue hablándoles. Y entonces añade un asunto más para reforzar la fe de sus discípulos, y añade este asunto profético y espiritual. Y entonces Jesús les dice: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié. Yo les dije que se tenía que cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús añade no solamente este asunto físico de comprobar que Él es, sino que añade este asunto profético. Para los discípulos esto era algo común para ellos. Ellos entendían lo que decía la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Y entonces ellos pueden recordar y decir: sí, cierto, hemos leído, nos han contado que esto iba a pasar. Y sabes, la profecía de la muerte de Cristo se cumplió al pie de la letra. Y cada cosa que en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que iba a suceder, sucedió. Y cuando Isaías habló de este siervo sufriente, y cuando otros profetas hablaron de cómo cuando Cristo muriera el velo del templo sería rasgado, las tinieblas cubrirían a toda la creación, todas estas cosas sucedieron al pie de la letra. Y los discípulos podrían entender y podían conocer. Y sabes, me parece extraordinario cuando dice que en el versículo 45 que entonces Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Mi querido amigo, mi querido hermano, no hay mejor regalo de parte de Dios que sea Él quien nos abre el entendimiento para comprender cómo es Él y conocerle. Sabes, yo no he llegado a conocer a Dios por mi lógica o mi razonamiento, o por un conocimiento personal. Ha sido su gracia y ha sido su favor. Y todos los que hemos venido a Cristo ha sido porque Él ha abierto nuestro entendimiento y hemos podido conocerle, comprender las escrituras. Oro porque Dios obre en cada mente y en cada corazón aquí, y que recibamos de parte de Dios este gran regalo de poder entenderle, de poder conocerle a través de su palabra. Los discípulos entonces hicieron aquellas conexiones de lo que habían leído en la ley de Moisés, en los salmos, con Jesús. Y entonces tenían una fe integral. Lo vimos, lo tocamos, y luego comprobamos que lo que se escribió acerca de Él se cumplió en su persona. Tenían una fe
completa, integral. Y déjeme decirle algo, mi querido amigo y mi querido hermano, la fe en Cristo Jesús no es una fe ciega, no es un lavado de coco, no es algo que no se pueda comprobar. La fe que produce la cruz está basada en hechos históricos reales, basada en elementos bien fundamentados de que fue algo real. Ningún historiador en toda la historia de la humanidad se atrevería a decir que Jesucristo no existió. Al contrario, todos los historiadores, creyentes y no creyentes, dan fe de que existió un hombre llamado Jesucristo y que vino y revolucionó la humanidad entera a tal grado que tenemos un antes y un después de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando entiendo y conozco la calidad de la fe que produce la cruz, es lo que quiero creer. Es lo que la cruz hace. Y cuando nos preguntamos, ¿qué tiene que ver conmigo la cruz? ¿Qué tiene que ver conmigo el que Cristo haya venido y haya subido a aquella cruz? ¿Sabes? Tiene que ver mucho. Porque todo sucedió por ti y por mí, para que pudiéramos creer en Él. Todo lo hizo para que tú y yo pudiéramos creer en Él. Y nuevamente, déjame destacar este punto. Él es Dios. Él no tenía que hacer nada por comprobarle algo a alguien, por comprobar de que realmente Él era. No tenía que hacer nada. Nuevamente, Él es Dios y pudo haber dicho, ahí está escrito. Ya vine, ya me mostré a ustedes, ya me conocieron. Si no quieres creer es tu problema. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios sigue mostrándose a ti y a mí para que creamos en Él. En apologética hay varios argumentos para comprobar que Dios es real. Hay algunos argumentos como el argumento cosmológico. No quiero entrar en esos temas tan filosóficos, pero déjame nomás para explicarte mi último punto. Estos argumentos, por ejemplo, el argumento cosmológico, habla acerca de que tiene que haber un creador. Es decir, el ejemplo más burdo es que si ves a tu alrededor todos estos ladrillos, nadie pensaría que ahí aparecieron de la nada. De repente ahí aparecieron. Al ver este edificio, todos estaríamos de acuerdo que a alguien se le ocurrió. Alguien diseñó este círculo y decidió que habría que ponerle un pico arriba para que se viera estilero, ¿no es cierto? Alguien decidió hacerlo y alguien lo construyó. Ese es el argumento cosmológico. Y entonces cuando ves la creación, cuando ves la humanidad, no puedes decir que realmente apareció de la nada. No. Hay alguien detrás de eso. Ese es el argumento cosmológico. Hay argumentos, el argumento moral, por ejemplo, es otro de los argumentos muy interesantes. El argumento moral se basa en que trascendiendo la cultura y trascendiendo las diferencias culturales que pueda haber, hay un concepto moral en la mayoría, o más bien en toda la humanidad. En cualquier raza, en cualquier cultura, robar es algo que está mal. En ninguna cultura es, me robaron y, pues es que así somos rateros. No. Está bien robar, en ningún lado te van a decir eso. Obviamente hay cosas que cambian y la moral puede variar en ciertas cosas, pero hay un argumento moral general de la humanidad que siempre es el mismo y que alguien tuvo que ponerlo en el corazón de la humanidad entera. Pero el argumento que te quiero hablar hoy habla acerca de una experiencia religiosa, porque sabes, la cruz produce una fe universal. Este argumento de la experiencia religiosa se basa en la noción de que hay millones, literalmente millones de personas que han creído en Cristo. Personas confiables. No son ningunos adictos a alguna sustancia de hongos o cosas así. No, personas respetables, confiables, millones de personas, doctores, científicos, políticos, a lo largo de la historia, millones y millones de personas han dado fe, han dado un testimonio de que al poner su fe en Jesucristo han sentido la presencia de Dios en medio de ellos.
Millones de personas han dicho que una vez que creyeron en Cristo Jesús, su vida ha tenido significado y propósito. Millones de personas han dado fe, han dado testimonio de que Dios les ha guiado a tomar decisiones, que Dios ha usado sus vidas para hacer cosas extraordinarias, han sentido el poder y la presencia de Dios en medio de ellos. Y a través de la historia, millones de personas han confiado en este Jesucristo. ¿No te parece extraordinario? Me parece un gran argumento porque es cierto, alguien pudiera engañar a un grupo de personas, ¿no es cierto? Alguien podría engañar a un grupo de personas con alguna mentira. Pero llegaría el tiempo, como todas las cosas, que la verdad es revelada y entonces todo tiene un fin. Pero qué extraordinario que la historia de este carpintero llamado Jesús, que se autodenominó el Mesías, el Salvador del mundo, sigue vigente hasta nuestros días. Y muchos de nosotros hoy podemos sumarnos a estos millones de personas y decir, es cierto, desde que puse mi fe en Jesucristo, mi vida ha sido distinta. Millones de personas han experimentado el perdón y la libertad que el Evangelio trae. Y han encontrado esa paz y ese consuelo que ninguna otra cosa en el mundo les pudo dar. Y la cosa es, ¿qué les decimos a esos millones de personas a lo largo de la historia? Que algunos de ellos dieron hasta su propia vida por su fe en Cristo. ¿Qué les decimos? Eres un fanático, eres un loco. No es cierto lo que estás creyendo. O bien, tomamos en cuenta su experiencia y escuchamos atentamente al Dios, al Jesús en el que han creído y en el que han puesto su fe. La cruz de Cristo produce fe. En medio de tu necesidad de creer en algo, Dios proveyó lo mejor en lo cual pudiéramos creer, en Cristo Jesús. Finalmente es tu decisión. Puedes poner tu fe en lo que tú quieras, en una teoría, en una filosofía, en un cuento, en una corazonada tal vez. O puedes poner tu fe en la cruz de Cristo, en su vida, en su obra, en su resurrección. Mira, mi querido amigo, mi querido hermano, si tú eres un seguidor de Jesús, si eres un discípulo de Jesús, quiero animarte esta mañana. No te avergüences de proclamar valientemente de que eres un seguidor de Jesús. No te intimides ante los argumentos y ante aquellos comentarios de que eso de la religión es para débiles, o no te enganches en aquellas situaciones de querer comprobar tu fe. Si eres un seguidor de Jesús, déjame recordarte que nuestra fe está basada nuevamente en fundamentos muy fuertes, en fundamentos históricos, precisos, que van más allá del producto de la lógica y la misma experiencia. Pero mi querido amigo, si tú estás aquí y estás en este dilema en tu vida de creer o no en Cristo Jesús, si tú estás aquí y todavía no te convences en realidad, pero si esta mañana, en medio de esta plática, algo de lo que hemos hablado te hace sentido, déjame decirte que lo mejor que puedes hacer es creer en la cruz de Cristo. Porque sabes, la cruz es lo que es esa representación viva de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, tener una relación personal. La cruz es la representación de Dios buscando una amistad con cada uno de nosotros. La cruz es esa oportunidad para conocerle, para entablar una relación con Él. Y es cierto, hay muchas cosas que no se pueden comprender al 100%. Y de hecho, déjame decirte que no hay una persona que entienda plenamente la fe en Cristo Jesús. Otra vez, hay elementos, hay cosas que no tienen una explicación lógica o racional. Y no hay alguien que lo haya entendido al 100%.
Este es mi punto. Si estás esperando poder encontrar una lógica, una razón a este asunto de la fe, te estás perdiendo de lo mejor de experimentar en realidad a Dios en medio de tu vida. Y aun cuando hay cosas que no se pueden explicar con palabras, como la Trinidad y como muchos aspectos de la fe, hay una cosa que estoy seguro, que es real. Dios se interesa por ti más de lo que tú te puedes imaginar. Ese Dios que ha arreglado, que ha concertado todas las cosas para que creamos en Él, es un Dios que sigue arreglando, es un Dios que sigue orquestando cada suceso de tu vida para que te encuentres con Él. Y esta mañana, si tú estás aquí y aún no has puesto tu fe en Cristo Jesús, déjame decirte que Él está al alcance de una plegaria. Él está al alcance de una oración. No hay nada más que tú y yo tengamos que hacer más que clamar a Dios y ponernos de acuerdo con Él. Ponernos de acuerdo en que Él es el Dios santo y yo soy el hombre y la mujer pecador. Que Él es el Dios y que yo soy el humano. Que Él es el que tiene el control y yo soy el que tiene la necesidad de Él. Dios está al alcance de una plegaria, de una oración, de un clamor, pidiéndole: Dios, ven a vivir a mi vida. Te necesito. Necesito tu perdón y tu gracia en medio de mí. ¿Sabes? Si esta mañana Dios toca tu corazón, simplemente tienes que hacer esta plegaria. Y hoy es un buen momento. Puedes hacerla hoy, ahí desde tu lugar. Simplemente en medio de tus pensamientos, busca a Dios con todo tu corazón. Ponte de acuerdo con Él. Dios, tú eres el Dios santo. Yo soy el que necesita tu perdón. Tú eres el que gobierna. Tú eres el rey. Yo soy el siervo. Dios escuchará tu oración de arrepentimiento, porque al final Jesús dijo que todo esto tendría que suceder. Su muerte, su resurrección, era necesario para que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si hay arrepentimiento en ti, hay perdón para ti. Jesús dijo que su perdón estaba al alcance para todas las naciones y todas las generaciones. Está a nuestro alcance hoy. No salgas de aquí sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Por qué no inclinan su rostro, cierran sus ojos? Y si esta mañana tú sientes que Dios ha hablado a tu corazón, simplemente ahí donde estás, no te voy a pedir que te pongas de pie ni que levantes tu mano. Lo único que te pido es que en una oración sincera le digas: Dios, reconozco que soy pecador, te necesito. Ven a ser el Rey y Señor de mi vida. Padre, gracias por la cruz. Gracias por escuchar a aquellos que hoy se ponen de acuerdo contigo. Padre, es extraordinario entender y saber que nuestra fe está basada en algo real. Gracias por tomarte el tiempo de venir y no solamente mostrarte a nosotros, sino invitarnos una y otra vez a creer en ti. Gracias por usar todos los elementos que había a tu alcance para atraernos a ti, convencernos de que tú eres real. Dios, gracias por la cruz que produce esa fe y esa transformación en medio de nuestras vidas. Padre, te amamos. Gracias. Gracias por ser ese Padre bueno. Gracias por sufrir la cruz. Gracias, Dios, por ese infinito amor que has tenido para cada uno de nosotros. Padre, te amamos y agradecemos tu palabra, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús oro.